Freud decía que era el primer sentimiento que experimenta un bebé, con lo cual ya es mucho decir. Entonces, lo que experimentamos, cuanto más tempranamente lo experimentamos, más queda grabado en nuestro psiquismo, porque también se enquista, por decir así, en los propios circuitos neuronales, lo cual explica que luego sea tan difícil de revertir en muchos casos, ¿no? Porque casi se ha plasmado con nuestro propio nacimiento, en nuestro mismo origen o incluso desde antes de nacer. Hoy es un placer presentar este nuevo libro de Enrique Martínez Lozano, Vivir sin culpa. Es su nuevo libro. Enrique ya lo conocéis, ha pasado por este canal varias veces porque es prolífico en editar libros y siempre lo invitamos, nos encanta. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, María. Un gusto así de volver a estar contigo otra vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Enrique? Estoy bien, estoy tranquilo, sereno, bien. Me alegro mucho. Y bueno, vamos a proceder a hablar de Vivir sin culpa, que es el nuevo libro de Ajá. Enrique, Reconocer la inocencia, descansar en la confianza. Me gustaría preguntarte, ¿qué es la culpa y cuándo aparece en la psique humana a lo largo de una vida? Ujú. La culpa de entrada, yo tengo claro que es únicamente una creencia mental que en algún momento hemos asumido como verdadera y a partir de ahí ha funcionado como suelen funcionar las mentiras cuando las creemos. Ha funcionado como verdad, produciendo unos efectos tremendos, ¿no? En nuestra existencia cotidiana. Pero es una creencia mental que nace el día que al niño, por el motivo que sea, le llega este mensaje, por tanto un mensaje también mental, que él se cree. El mensaje es, en cualquier punto que fuere, tú no eres como deberías ser. En cuanto un niño recibe ese mensaje, automáticamente empieza a sentir vergüenza, culpa e incluso indignidad, ¿no? Y es muy sencillo que al niño llegue ese mensaje porque debido al narcisismo infantil, como hoy conocemos mejor, todo lo que le ocurre al niño lo referencia a sí mismo. De modo que, por ejemplo, cuando el niño sufre emocionalmente, nunca piensa que el motivo de su sufrimiento esté fuera de él, sino que se lo atribuye con un silogismo elemental que se puede plantear de este modo. En mí hay algo no adecuado y por eso estoy pasándolo mal. Por ejemplo, ya te dejo, cuando un niño no es mirado con gusto, cuando no es abrazado, no es tocado, cuando no se le presta atención, el niño no piensa jamás qué duras son las personas que lo tratan así, de ese modo, sino que el niño piensa, en mí debe haber algo no adecuado y esto hace que la gente o no se me acerque o no me toque o no me mire. Ahí nace ya la culpa y la vergüenza, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería, Enrique, el sentido de que la culpa aparezca en nuestra experiencia humana? Una creencia de inadecuación que yo recibo de parte de otras personas, porque no hay ningún niño que se sienta avergonzado, a no ser, esto es un paréntesis importante, que ya en la vida intrauterina, como feto, haya habido experiencias, sobre todo por determinadas vivencias de la madre, que hayan inoculado en el niño ese sentimiento de culpa. Pero fuera de esos casos, la culpa aparece siempre como un mensaje de inadecuación, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí, el niño va a ir creyendo cada vez con más intensidad en ese mensaje, con lo cual la culpa se va a agravar y los efectos de la misma, que esos sí son sentimientos, sentimientos de tristeza, de pesadumbre, de apatía, de hundimiento, esos sentimientos pueden envenenar por completo su vida, ¿no? La Claro. buena noticia, sin embargo, es que siempre es posible revertirlo, desenmascarar la creencia, revertir esos sentimientos y alcanzar aquello que, sin embargo, nunca se perdió, aunque haya quedado oscurecido a los ojos de la propia persona, nuestra inocencia original, ¿no? Por lo tanto, viene a ser transformada de alguna manera, ¿no? Viene a ser trascendida, ¿no? Exactamente, exactamente, así es, sí. Yo Ujú. creo que el proceso sería el siguiente en esquema, ¿no? Eh, en origen somos inocencia, una inocencia que, que no se pierde nunca, está ahí,
Lo que ocurre es que puede quedar oculta, incluso bloqueada, bajo un montón metafóricamente hablando, de escombros, pero la inocencia sigue ahí. El segundo momento de ese proceso sería la culpa, cuando ha llegado un mensaje, del modo que ha sido, que me ha hecho renegar o dejar de creer en aquella inocencia original. Y me siento todo lo contrario, me veo lo opuesto de inocente es culpable, ¿no? Y finalmente, la tercera etapa sería trascender, como dices, trascender esta culpa en la que he crecido, conectar con aquella inocencia original que se transforma automáticamente en confianza. Igual que la culpa lleva como correlato siempre el miedo, entre otros, la inocencia lleva como correlato la confianza. Claro, por lo tanto hay un retorno a esa inocencia, Enrique, ahora ya con toda la sabiduría y toda Eso la es, confianza que te ha dado una experiencia de vida humana, ¿no? eso es. Hay un retorno consciente. Mm, Por tanto, ahí la inocencia ya es reconocida, te diría más, no solo como una cualidad, entre comillas, que nos adorna o una cualidad del yo, sino que la inocencia es reconocida como nuestra identidad profunda, ¿no? como Somos nuestra inocencia. esencia. Mm, Nuestra mente puede perderse en muchos mensajes erróneos de tipo culposo, sí. pero la inocencia no es un mensaje, constituye nuestra identidad, es lo que somos. Claro. Inocencia, identidad y culpa, una creencia que se desvanece, Exacto, ¿verdad? exacto. Así es. Así que todos, Enrique, venimos con culpa a esta experiencia. No se viene a este mundo sin culpa. Y no vamos a sentirnos culpables por eso, ¿no? Eh, sí, si no sería sentirnos culpables de sentirnos culpables, es un bucle peligroso, ¿no? Sí. Eh, yo no sé si todos, ¿no? Desde luego, con la misma intensidad, no. Yo conozco personas, ahora al hilo de la publicación de este libro también, algún conocido o amigo que me ha dicho, yo esa experiencia no la conozco, yo nunca he sentido culpa. Entonces, bienaventurado él, ¿no? Pero creo que es un sentimiento, mal llamado sentimiento, muy frecuente. Mm, Freud decía que era el primer sentimiento que experimenta un bebé, con lo cual ya es mucho decir. Tú sabes bien que lo que experimentamos, cuanto más tempranamente lo experimentamos, más queda grabado en nuestro psiquismo, porque también se enquista, por decir así, en los propios circuitos neuronales, lo cual explica que luego sea tan difícil de revertir en muchos claro, casos, ¿no? Porque casi se ha plasmado con nuestro propio nacimiento, en nuestro mismo origen o incluso desde antes de nacer, ¿sí? claro. Entonces, es verdad, es un sentimiento muy extendido, muy, muy común, pero que además hoy cada día más conocemos este motivo por el que se fragua, ¿no? Sí. Y la facilidad con la que un niño eh, asume como verdadero este mensaje de culpa. Y es interesante Mm, cómo esa culpa subyacente, digamos, se reviste en tantas personalidades. Por ejemplo, podemos cierto. ver en el eneagrama Mm, tantas formas de culpa como personalidades hay. Vemos esos exacto. efectos de la culpa. Exacto, exacto. Porque no solo puede alcanzar y alcanza de hecho a todos los ámbitos de la existencia, a todos nuestros campos, y podemos sentirnos culpables en la relación de pareja, en la relación con los hijos, en nuestro mundo laboral, en nuestro mundo afectivo, en el campo religioso, en el manejo del dinero, en el manejo del tiempo. La culpa puede invadir absolutamente todos los espacios de nuestra existencia, ¿no? Sino que es verdad que se transmite con mucha facilidad, yo creo que debido a dos factores fundamentalmente, ¿no? Uno, a la propia vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad que nos caracteriza en todos los niveles, en lo corporal, en lo mental, en lo psíquico, y el hecho de ser tan vulnerables nos hace tener una experiencia de nosotros mismos como seres muy frágiles, muy carenciados. Entonces, cuando a un ser que ya se percibe como carenciado le llega un mensaje que en cierto modo lo culpabiliza, lo asume totalmente de manera automática, ¿no? Entonces, un factor sería la vulnerabilidad totalmente presente en el ser humano desde su inicio. Y junto con eso también la limitación, la variabilidad, no sé cómo llamar, de lo
lo que serían nuestros cuidadores primarios, ¿no? Quiero decir, si la culpa, como tantas otras cosas, se recibe en medio de una relación con las personas significativamente más importantes para nosotros, eh, es normal que no hay ninguna relación que pueda ser al 100% incondicional o marcada por un amor incondicional. Entonces, en cuanto mis cuidadores primarios sostienen ante mí, porque es totalmente humano, una actitud que no es adecuada porque carece de esa incondicionalidad amorosa, ya me están introduciendo en el mundo de la culpa también. Ya el mensaje que a mí me llega no es que ellos son seres limitados, que un niño es incapaz de pensarlo. El Ujú. mensaje que me llega es que en mí hay algo inadecuado y por eso los demás no me tratan bien, ¿no? Si esto explica que sea tan temprana y tan expandida en todos los sectores de nuestra vida. Claro, y tome tantas formas diversas, se disfraza de tantas Cierto, maneras con la que respondemos a la vida, ¿verdad? Y cierto. lo comentas en tu libro, Enrique, de alguna otra manera, pero ese sentirse separado de Dios, del otro Ujú, y del mundo, ese sentimiento de creer que tienes que defenderte y que luchar, esa ujú, desconexión de la que hablabas con la vida ujú. y con el cosmos es lo que Sí, hace que estemos constantemente, de alguna manera, alzando la espada de culpa y de resentimiento, exacto. porque la culpa y el resentimiento van unidos, ¿verdad? Van muy unidos. Y en lo que dices, María, yo creo que ahí radica la explicación del origen de la culpa en nuestra especie como tal, ¿no? Mm, Es decir, en un nivel colectivo. Porque la experiencia de aquellos antepasados nuestros ahí en el límite entre primates y humanos, homínidos y demás, se produjo un vuelco y un cambio radicalmente significativo en el momento en el que emerge, gracias a un cerebro complejo, emerge la mente. Con la mente nace la autoconsciencia, que es la capacidad de autorreconocernos, es decir, con la mente nace el yo. Pero donde hay un yo separado, cosa que en los animales no ocurre, por lo menos en los animales no tan cercanos a nosotros, donde hay un yo separado, siempre aparecerán, como mencionabas ahora, sensaciones de soledad, de miedo y de ansiedad. mm, Siempre. Y donde hay soledad, miedo y ansiedad, antes o después hará acto de presencia la culpa. ¿Por qué? Porque son sensaciones que al ser humano le provocan sufrimiento. Y como nuestros antepasados funcionaban en una clave mágica, mítica, como un niño pequeñito, cuando nuestros antepasados vieron que había sufrimiento en sus vidas, automáticamente dijeron, algo hemos hecho mal. Y ahí nacen relatos como el del paraíso perdido, sí. el mito bíblico, ¿no? Que es una lectura que nuestros antepasados hicieron de lo que sería el origen de la culpa. Entonces ellos cuando se sintieron mal, sintieron, por ejemplo, que la mujer habría de parir con dolor, por citar el mito bíblico, y que el hombre habría de ganar el pan con el sudor de su frente, dijeron, estamos sufriendo porque alguien nos ha castigado y alguien nos ha castigado porque hemos desobedecido, porque hemos actuado mal, es decir, porque en lenguaje Pecado. religioso, hemos pecado, Mm. hemos cometido una culpa. Y ese sería el origen de la culpa como sentimiento colectivo, ¿no? Que encaja perfectamente con lo que es luego la emergencia de la culpa en el ser humano individual. Solo que aquellos buenos hombres y mujeres antepasados nuestros se equivocaron en la lectura de lo que había ocurrido y nosotros durante milenios también nos hemos equivocado en la interpretación del llamado pecado original, ¿no? Con la pérdida. ¿En qué se equivocaron ellos? Ellos se equivocaron en que leyeron como una pérdida lo que fue un ascenso. Es decir, se había producido un ascenso evolutivo sin igual, sin Ajá. comparación, que fue pasar de la inconsciencia a la autoconsciencia. Pero ellos, como habían perdido, entre comillas, el paraíso animal, se sentían peor que siendo animalitos, con lo cual en ese paso dijeron, hemos perdido algo, hemos retrocedido y esto se ha producido porque somos culpables. Esta fue la lectura que ellos hicieron, ¿no? Y que da origen a los mitos
del origen, de la creación del mundo, etcétera. Y luego nosotros lo hemos leído mal, durante milenios lo hemos interpretado mal, porque lo hemos interpretado literalmente. Y nos hemos creído a pie juntillas que venimos ya a este mundo como condenados, como con la carga de la culpa, porque estamos pagando aquella desobediencia de aquellos seres humanos primitivos, que evidentemente no era un relato histórico, y que cargamos sobre nuestras espaldas. Hay un clásico, para mi gusto, el místico más sublime de la tradición cristiana, vivió en el siglo XIII, el maestro Eckhart, que Mm. hasta donde yo conozco fue el primero en esta tradición cristiana que hizo una lectura diferente y saliéndose de lo habitual, ¿no? Él dijo, lo que llamamos pecado original no es ningún pecado, no es ninguna desobediencia, no hay nada que hayamos hecho contra Dios. Lo que llamamos pecado original es ignorancia original. Es decir, cuando nace la mente, nos confundimos y olvidamos que formamos parte del todo al que tú hacías referencia, que Sí. somos uno con la totalidad y empezamos a creer, porque nuestra mente nos piensa así, que somos seres separados. Y en cuanto yo me percibo a mí como un ser separado, automáticamente me siento solo, ansioso, perdido y culpable. Así que ha habido unos errores de lectura que todavía Sí, seguimos arrastrando en gran medida, ¿no? totalmente. La culpa como salto evolutivo sin Ujú. precedentes, ¿verdad? Eso es. No como pecado original. Pero es verdad, Enrique, que la culpa ve a un Dios castigador, ve a un padre que Sí, castiga, a un Dios vengativo. eso es. Algo así como mira, padre, cómo sufro, ¿verdad? Una suerte, en cierto Exactamente. modo, de querer manipular a Dios de alguna manera, ¿no? Sí, 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 sí. Por los dos lados, ¿no? Por un lado, Mm, esa imagen cruel de un Dios vengativo que necesita castigar y vengarse por lo que le hacen, un Dios que al final tiene un perfil totalmente narcisista. O sea, no es raro ver que ha sido creación de nuestro propio narcisismo, ¿no? Pero dicho esto, y si, con todo el respeto a todas las personas creyentes, yo veo con claridad que quizá el mayor daño que ha provocado el cristianismo en Occidente ha sido la inoculación de la culpa desde esa perspectiva religiosa, ¿no? Claro, porque las grandes tradiciones sapienciales siempre han afirmado que el ser humano es constitutivamente bueno, que el ser humano está orientado hacia el bien, sin excepción, todas las tradiciones. Sin embargo, la tradición cristiana, digo cristiana en la historia, no de Jesús, porque en el Evangelio esto que voy a decir no aparece, mm. es a partir del siglo IV con la figura de Agustín de Hipona, etcétera. A partir de ahí es la única tradición, la cristiana, la que ve al ser humano como, entre comillas, pecador en su origen. Es decir, como orientado al mal, como alguien que necesita ser controlado, incluso castigado y vigilado, porque si nos descuidamos va a hacer mal, ¿no? Es la única tradición sapiencial que se posiciona ahí. Por eso yo digo que por las consecuencias que tiene la culpa y el modo como se ha abusado de ello, de todo ese lenguaje a lo largo de 1500 años, ha sido el mayor daño que ha producido la institución como tal eclesiástica en el occidente cristiano, ¿no? Tantas veces como hemos hablado de la culpa, ¿no? Me viene a la memoria aquello de por mi culpa, por mi culpa, por Sí, mi gran culpa. Y como si una reflexión, oración de este tipo fuera la que agradaba a Dios, ¿no? claro. Y que no sentirte culpable se interpretaba enseguida como muestra de orgullo, de autosuficiencia o cosas parecidas. Esto por un lado. Y por el otro lado, efectivamente, es como si el ser humano hubiera dicho, hablo ahora con un poco de ironía, como si hubiera dicho, bueno, ya que soy culpable, voy a sacar partido a esto y entonces me victimizo, me hago la víctima y me siento aquí pobrecito de mí, qué mal estoy. Y justamente de del victimismo no puede salir sino resentimiento y otras cosas ocultas de consecuencias también tremendas, ¿no? Sí. Ahora he recordado, no sé en qué éxodo lo leí, algo así como que era un Dios que decía, no podrás ver mi rostro porque cualquiera que vea mi rostro morirá. Un Ujú. poco con la culpa, ¿no? No Y podrás ver esa culpa sin descubrir un autoodio enorme
y no sé si exacto, congénito con el que venimos todos. Por eso la vida, exacto. a ver, Enrique, es una apertura a cada vez ir dejando el lastre de la culpa, ¿no? Porque si Claro. viéramos esa culpa de golpe, moriríamos, ¿no? Siguiendo esta E- analogía. Esa es la buena noticia, María. La buena noticia es que es posible revertir, ¿no? Todo este mensaje que hemos introyectado, es posible revertirlo y es posible también, no sé en qué medida cada cual, porque depende de muchos factores, pero es posible liberarnos de ese peso monstruoso de la culpa. Todo eso es posible, ¿no? Mm, Esa es la buena noticia. exacto, la vida se ocupa, la vida se va ocupando de ello. La vida se ocupa, pero también de nuestra parte yo creo que cuidando el doble nivel en el que la culpa nos afecta, que sería el nivel de lo cognitivo y el nivel de lo afectivo, ahí se puede hacer un recorrido muy, muy interesante y muy liberador, muy transformador. Yo tengo experiencias de personas, eh, si no cercanas, porque algunas físicamente ni las conozco, ya que ha sido toda la correspondencia a través del correo electrónico, Mm, como me han compartido su experiencia, pero conozco personas que ellas mismas relatan el modo como han transformado el peso de la culpa en una experiencia liberadora, ¿no? Y cuidando ese doble nivel, como decía, lo cognitivo y lo afectivo. Es decir, a nivel cognitivo, para desenmascarar el mensaje erróneo, ayudarme a ver, ahora que soy adulto, que el sentirme culpable es consecuencia de algo que creí desde muy temprano, pero que aquella creencia fue errónea ya en origen y por tanto ahora la puedo desenmascarar. Esto me parece fundamental. Y eso acompañado en el nivel afectivo por un cuidado del amor a uno mismo. Yo a la persona que amo no estoy culpabilizándola, reprochándola o machacándola. Cuando amo a una persona, no justifico todo lo que hace, puedo entender sus errores, no soy ciego ante ellos, pero no la reduzco a ellos. Es decir, sé ver más allá de los errores que todos los humanos cometemos. Esto significa que si yo voy desarrollando hacia mí un sentimiento de aprecio, de cuidado, de amor, en definitiva, de amor incondicional, esto hará que esta creencia que me culpa vaya atenuándose hasta desaparecer. No caeré tampoco en el extremo contrario de la culpabilidad, que es igualmente infantil y narcisista, que es la irresponsabilidad. mm. Pero veré que entre la culpabilidad en un extremo y la irresponsabilidad narcisista en el otro, la actitud adecuada es la responsabilidad, es decir, la capacidad de responder como persona adulta a lo que la vida me trae en cada momento. Podemos hablar de ello más adelante, pero muy interesante, Enrique, la combinación de culpa y de vergüenza. Ahora recuerdo bueno, niños que han sido maltratados Sí, o han sobrevivido a alguna guerra, cómo se tapan la cara, ¿verdad? eso Se es. tapan la cara de la culpa que no pueden ni siquiera mirar, ¿no? Tienen Exacto, de la vergüenza que les da, ¿no? Y exacto, se tapan exacto, el rostro, ¿eh? exacto. Ningún niño nace, a no ser que haya habido alguna experiencia dura, digo, en la vida intrauterina, pero ningún niño nace creyéndose defectuoso. Eso es una creencia que se asumirá más tarde como consecuencia de todo lo que venimos hablando. Sí. Ningún niño nace así. Entonces, cuando por el motivo que fuere al niño le empieza a llegar mensajes de que hay en él algo no adecuado, de que no es como debería ser, automáticamente el niño siente vergüenza de sí mismo, ¿no? Se avergüenza y entonces la vergüenza le lleva a querer ocultarse, a querer escaparse, a querer negarse. Hay algún psicólogo que nombra la culpa, perdón, a la vergüenza como culpa visual. ¿Por qué? Porque es la culpa que nos entra por los ojos. Claro. De hecho, yo he tenido también el privilegio de acompañar a no pocos chicos y chicas con problemas relacionados con su imagen corporal. Por ejemplo, el caso de la anorexia, ¿no? Sí. Y ver cómo lo que vivían era una terrible vergüenza hacia su propio rostro o hacia todo su cuerpo, que al final es culpa vivida en el ámbito de lo corporal, ¿no? Mm. Decíamos antes que la culpa puede invadir todos los ámbitos de la persona. Aquí el campo corporal. Entonces la persona se siente inadecuada, culpable, no por su cuerpo,
Esto es un añadido posterior. Se sí, puede sentir inadecuada porque de niña nadie la miró, no se sintió mirada por nadie. Entonces crece con la creencia de que ella no merece ser mirada. En cuanto esta niña llega a la preadolescencia y se ve ante un espejo, o incluso antes de la adolescencia se ve ante un espejo, ese sentimiento tremendo de indignidad que arrastra lo proyecta en la imagen corporal que el espejo le devuelve. Y entonces dice, claro, claro, yo no gusto porque mi cuerpo no es adecuado. Yo no gusto porque mi rostro no es adecuado. Y entonces ya ha trasladado la creencia sobre su persona culposa al aspecto concreto de su rostro. Y focaliza en reproche, rechazo y odio hacia su rostro, lo que en principio no tenía nada que ver con su cuerpo, ¿no? claro. Y como dice un curso de milagros, nunca es de lo que parece que es. No es de Eso, tu físico, ¿verdad? eso es. Esos son efectos, ¿no? Esos son efectos. Pero por eso nos Exacto, perdemos ahí, intentando exacto. resolver los efectos sin ir realmente a la causa, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso es un dato clave, ¿no? Mm, Ponemos mucha energía muchas veces en pensando que resolviendo estos llamados efectos, esto que tú llamas efectos, se va a arreglar el problema y claro. no se arregla nunca, porque ya puedes tú tener el mejor rostro del mundo y el mejor cuerpo del mundo, que si no es ahí, aparecerá otro efecto, otro ámbito de tu vida donde focalizar la vergüenza y el rechazo Claro, hacia ti, ¿no? Entonces, claro. por eso hay que ir a la raíz. Y a la raíz solo se puede ir por el camino de lo cognitivo y de lo afectivo, ¿no? Mm, ujú. Mm, Vivimos, Enrique, en una sociedad de la culpa, yo diría, en el sentido que mm, la usa constantemente la culpa para producir, para vender, para sí, controlar, para manipular, para castigar, también así para es. salvarte, ¿no es Sí, cierto? También te sí, sí. promete salvarte. Es una sociedad que utiliza la culpa constantemente como argumento, como arma, Sí, yo diría, sí, ¿no? Y has nombrado, María, otra cosa, otra palabra que está tan asociada a la culpa y que es otra creencia y que va de la mano y que es tan nociva como la culpa, que es la del castigo. Es decir, la creencia de que el castigo nos va a mejorar. Eso es terrible, porque al sí. final, si lo leemos literalmente, castigar a alguien significa hacerle daño, es el castigo. Entonces, creer que yo voy a mejorar a la persona haciéndole daño tiene un componente medio sádico, ¿no? Esa creencia está muy inoculada en Sí. nuestra cultura también, sí. Mm. Y Y la también culpa, tiene un componente religioso, ya que ha salido antes, ¿no? Porque sí, también hemos creído en un Dios castigador, un Dios que te iba a castigar en cuanto te descuidaras, ¿no? Y a veces con un castigo piensa en aquello que se decía de la pena eterna, el infierno eterno, la condena eterna, etcétera, ¿no? Flor de castigo. O sí. sea que sí, tanto la creencia en la culpa como la creencia en el castigo hacen muchísimo daño. Claro. Y la culpa, bueno, pues eso, provoca ira, provoca Mm, guerra, provoca mm, matanzas, ¿no? claro, Es una expresión de todo eso, ¿no? El castigo exacto, capital, un ejemplo de cómo matar puede, de alguna manera, gratificar a un pueblo con culpa, ¿no? Que está exacto, enojado y de alguna manera traspasa esa exacto, culpa o cree que se desvanece de ella o se quita de ella, pues exacto, haciendo una guerra, ¿no? exacto. Es que la culpa es un sentimiento que pesa demasiado como para poder mantenerlo dentro. Entonces, de una forma u otra, se proyectará de mil maneras hacia afuera, individual y colectivamente, pues lo estaremos proyectando fuera. Y lo podemos proyectar desde una exigencia exagerada hacia quien tenemos al lado, porque claro, esta es otra, ¿no? Yo me libero de la culpa, creo que me libero de la culpa a través de la exigencia sobre mí mismo o del perfeccionismo, que no es sino la otra cara de la culpa. Entonces, si yo me estoy exigiendo tanto a mí, no podré no exigir exageradamente a quien está a mi lado. Si yo Claro. me estoy reprochando algo a mí, no podré no reprochar a los demás. Y en definitiva, como la culpa alimenta, como decías antes, el resentimiento y la necesidad de hacer daño fuera del mismo modo que me hago daño adentro, ahí se explica el origen de muchos comportamientos dañinos
desde el inicio, ¿no? Me interesa mucho, Enrique, lo que has dicho antes, ¿no? Ese salto evolutivo de la culpa en la psique humana Ujú. y verla como lo que es, ¿no? Que tiene esa base negativa, entre comillas, de trascenderla y también esa parte, vamos a decir, más positiva, lo digo porque de alguna manera Sí, es una advertencia para no repetir el mismo error, ¿no? Aquí la culpa, de alguna manera, bueno, te llena también de discernimiento, ¿no? En según qué momentos de la vida. Quiero decirte, sí, tiene esa parte que si la recontextualizamos bien, pues es sí, positiva, ¿no? sí. A mí me gusta ver todo lo que hay en nuestro interior, en el interior del ser humano, esto que algún modelo psicológico llama como nuestras partes internas, ¿no? Desde una perspectiva sistémica, ver que dentro de nosotros, así reza el título del fundador de ese modelo que se llama IFS por sus siglas en inglés, que son Sistemas de Familia Interna. Este hombre tiene un libro titulado No hay partes malas. No hay partes malas dentro de nosotros. Esto Claro. significa que la culpa, siendo solo un mensaje mental, tampoco es una parte mala. Y si no es una parte mala, lo que es un protector. Un protector es alguien que busca protegernos de algo que teme que nos haga daño. El problema con muchos de los protectores, la culpa entre ellos, es que tienen una información no adecuada o una información desactualizada o directamente errónea, como en el caso de la culpa. Pero la culpa yo la puedo entender como un protector que tiene buena voluntad para protegerme de algo y que me está recordando, no hagas esto, no hagas aquello, si haces esto lo pasarás mal, si haces aquello. Entonces, si yo sé dialogar con ese protector y al mismo tiempo que le agradezco su interés, el interés, no el resultado, de lo que hace sobre mí, actualizo su información y le hago ver que esa información que él posee viene de un origen ya equivocado, le hago ver que su información es errónea, automáticamente puedo vivirla como una, sí, como una luz, como una clave incluso pedagógica de la Un que tengo que aprendizaje. aprender. Claro, claro. Aprendo cosas ahí, Sí, sí. sí, sí, es como una especie de corrector, ¿verdad? Exacto. Por eso no debemos quedarnos ahí, ¿verdad? Ujú. Forma parte, pero hay que seguir trascendiéndola, ¿no? Pero funciona como un Exacto. corrector, ¿no? Así es, Eh, sí. Sí, claro, sí. porque ahí aparece también el perdón, ¿no? Que de alguna manera estamos llegando a él, ¿no? En esta conversación Ujú. hay que saber perdonarnos, porque en aquel momento del pasado, Enrique, aquello que hicimos nos pareció que estaba bien hecho. Nos ha generado Claro, mucha culpa, pero en aquel momento nos pareció que así estaba es. bien hecho, ¿verdad? Es que acabas de nombrar lo que para mí constituye como una expresión que resumiría el por qué todas las tradiciones sapienciales eh, han visto siempre al ser humano como constitutivamente orientado hacia el bien. La expresión sería esta. En todo momento, todo ser humano hace todo lo que puede y sabe. Entonces, cuando una persona hace todo lo que sabe y puede, esa persona no es culpable de lo que hace, ¿no? Así que efectivamente, sí. Eh, Entramos en el perdón y en primer lugar, María, el perdón hacia uno mismo, porque Sí. esta también es otra. Si yo no soy capaz de vivir un perdón hacia mí, no podré luego vivir el perdón hacia los demás, ¿no? Pero en la medida en que comprendo en esta línea, entiendo, en primer lugar entiendo por qué he podido equivocarme, pero que el equivocarme o el errar, además de ser una condición absolutamente humana, no niega mi inocencia de fondo, puedo asumir mi error, entenderlo y al mismo tiempo vivir hacia mí un perdón completo. Y si esto lo vivo hacia mí, se me abre el camino para vivirlo también hacia los demás, ¿no? Claro. Aunque yo creo que yendo más al extremo todavía, o hablando con más rigor aún, a mí me parece que el perdón significa o se produce realmente lo que yo entiendo por perdón en el momento en el que comprendes que no hay nada que perdonar. Es decir, mientras yo estoy todavía situado en el perdón, en querer perdonar al otro, aun sin darme cuenta,
y con buena voluntad, estoy situado en un estatus de superioridad, ¿no? sí, Yo he sido ofendido por ti, pero como tengo una elevada estatura moral, soy capaz de perdonarte a pesar de lo que me has hecho. Eso me parece, aunque no sea consciente, pero me parece un poco no del todo limpio. sí, Cuando yo reconozco que no hay nada que perdonar, porque cada persona ha hecho lo mejor que ha sabido y ha podido en cada momento, dejo de quitarme yo del medio, de sentirme el ofendido, el que ha sido víctima de algo, y sin negar lo que ha ocurrido, lo que quito es toda intencionalidad en la persona que ha hecho algo, ¿no? claro, claro. Sí, pero bueno, para que eso suceda tienes que realmente sentir que nadie te ataca, ¿no? Es algo, Eso es, es un nivel de eso es, conciencia elevado en el sentido de que no hay ataque, ¿no? Ves eso es. claramente No que hay no hay ataque, ataque porque ves esa inocencia en el ser humano. exacto. Por un lado ves la inocencia en ti y en los demás, y Mm, es muy importante ver más allá de la apariencia bien, la inocencia de fondo. Si fuéramos capaces de ver esto en los niños, o sea, de ver a un niño que se equivoca, que tiene una rabieta, que desobedece, no justificar lo que está haciendo o el daño que hace un compañerito, no justificar eso, pero poder ver más allá de ese comportamiento su inocencia, otra cosa distinta sería. Entonces sí claro, es fundamental poder ver la inocencia en nosotros y verla en los demás. Y junto con ello hay un segundo elemento, a mi modo de ver. El segundo elemento, que es lo contrario de lo que busca nuestro ego, es aprender a no tomarnos las cosas personalmente, a no tomarme lo que me hacen de manera personal. Porque si alguien me dice una palabra fuera de tono o tiene un gesto o un comportamiento o una acción hacia mí que me duele, lo que hace mi ego es apropiarme de ese dolor y de lo que me han hecho para reaccionar automáticamente en contra de la claro, persona que. Pero si yo no me lo tomo personalmente, digo, no, el tomarlo personalmente es una interpretación mía, es una interpretación que mi mente hace. Pero ahí lo que ha ocurrido es que X ha dicho algo ahí, que soy yo, ¿no? Solo ha ocurrido eso. El cómo yo me lo tome es absolutamente responsabilidad mía. En la medida en que yo pueda aprender a no tomarme las cosas personalmente, no me sentiré afectado por lo que me claro. hacen, ¿no? Y además, Afectado en el Enrique, sentido, sí, sí, no, que todo lo que se ha dicho ahí tiene que ver con él. Si tiene que ver con exactamente, alguien, si tiene que ver con alguien, nunca es contigo, todo es con él, ¿no? exactamente, así es, así, O así sea es. que, Esto lo niega, evidentemente, el hecho y la realidad de daños objetivos, ¿no? sí, Pero una cosa son daños objetivos, por ejemplo, un maltrato, es evidente. Hay una cosa objetiva que no me la invento yo si alguien me maltrata. Pero una claro, cosa es el daño objetivo, del que es necesario ser lúcidos y tomar las medidas adecuadas, y otra es tomarme ese daño que es objetivo también de un modo personal, como que han ido a por mí. No, claro. ese daño lo que está demostrando es el nivel de conciencia de la otra persona y las heridas o carencias que esa propia persona tiene, ¿no? Exacto, pero sí, así es, y tirando del hilo de lo que decías antes, es cierto que esa culpa llega a tal extremo de que, bueno, estamos constantemente focalizados en el pasado de alguna manera, Ajá, sintiendo que yo tendría que haber sabido más, esto tendría que ajá, haber sido diferente, ¿no? Cuando, si nos damos cuenta, todo eso es una falacia. Es totalmente, hipotético, todo eso es una totalmente. hipótesis constante y nos perdemos ahí. Nuestra mente está secuestrada Exacto, en esos mensajes hipotéticos, ¿no? Porque te vas exacto. a lo falso. La Sí. verdad es que Pero no es que, sabías más. La verdad efectivamente, es que siempre haces lo mejor que sabes, ¿no? es que no solo es una hipótesis 100% falsa. Y la aplico para mí. Yo tengo un amigo que lleva muchos, muchos años diciendo, si hace 25 años yo hubiera hecho otra cosa diferente de la que hice, Claro, y entonces yo le suelo contestar, no, no pudiste hacerla. ¿Cómo que no pude hacerla? Claro que pude hacerla. Y entonces lo aplicamos esto, esta hipótesis a la que mencionas, a uno mismo y la aplicamos a los demás. Y es como que a los demás les estamos reprochando, tenías que haberlo hecho de otro modo.
Si hubieras hecho de otro modo, no habría pasado esto. Y no puede ser de otro modo, porque, por resumirlo muy brevemente, sería como decirle a alguien que no es consciente que tendría que ser consciente. Pero si no es consciente, ¿cómo va a ser consciente? Claro. Es pedir un imposible, no puede ser, no puede ser. Es que además nos equivocamos mucho ahí, porque es Ajá, que lo que no ha pasado es, no solo es correcto que no ha pasado, sino que es lo mejor. O sea, lo que no ha pasado no existe, ¿verdad? Y nos, ujú, nos metemos en esos mundos, ¿verdad? De exacto, hipótesis y de ahí no salimos, ¿no? Lo que exacto, no ha exacto, sucedido nunca ha existido y no existe en ningún lugar más que en tu mente, ¿no? El exacto. universo no lo recoge eso. Exactamente, María, solo existe en la mente. Y Exacto. como la mente se apropia, enseguida es el yo, en su afán de control, el que presume de que él controla las cosas. Claro. Y entonces una forma de hablar de su control con respecto al pasado es decir, yo en el pasado pude haber hecho las cosas de modo diferente al que las hice. Es mentira, es Mm, el yo contándose un cuento para alimentar su creencia en el supuesto control que tiene sobre las cosas, ¿no? No, totalmente. no pudieron ser de otro modo, fueron como fueron. Y salir de ahí, y salir de ahí, porque entonces vemos la vida a través de la mentira, a través de la falacia, a través de la hipótesis, ¿no? Exacto, Y nunca exacto, podemos hallar la verdad ahí. exacto, exacto, Estamos exacto. soñando sobre soñando. Totalmente, totalmente. Qué bueno, qué Sí, bueno. en cuanto desconectamos de esa luz, de la comprensión de lo que realmente somos, de lo que realmente es, no hay nada más que sueños sobre sueños. Exacto, ¿no? Bucles de sueños, laberintos de sueños y que de pronto creemos uno y dejamos de creer en el otro, pero son todos sueños. La realidad es mucho más simple, mucho más Mm, simple, mucho más. ujú. Tú has dicho, Enrique, que en tu experiencia la culpa tenía algo así, has dicho como campo abierto, que iba a sus anchas, vaya. ¿Cómo la trabajaste? Me pregunto yo. Para Mi irnos un poco a la práctica, Enrique, ¿no? ¿En qué sí, momento la descubres en ti, la ves, la puedes visualizar y bueno, de alguna manera verla ya es un paso es un gigantesco, paso. ¿verdad? Es un paso muy, muy importante. Mm, Me viene a la memoria, creo que aparece en el libro, el recuerdo de un escrito de una mujer a la que no conozco que me decía, yo había vivido durante muchos años pensando que en mí no había ninguna culpa y que yo no conocía ese sentimiento. Y de pronto, al ahondar un poquito más, veo que no solo lo conozco, sino que está presente en absolutamente todas las dimensiones de mi vida cotidiana. Lo que vivo con mi marido, lo que vivo con los hijos, lo que vivo en el trabajo, lo que vivo con las amigas, todo está coloreado de culpa y yo no me había dado cuenta. Entonces, sí, hacernos conscientes de ella es el primer paso para poder afrontarla y resolverla y trascenderla, ¿no? Yo personalmente, María, que no me gusta mucho hablar de mí en estos casos, pero yo me sentí culpable desde muy chiquitito. Yo creo que nací con la culpa ya puesta, ¿no? Por eso entiendo bien que sea un sentimiento llamado sentimiento tan temprano. Creo que nací con ella ya puesta y siempre me acompañó. De niño y de adolescente, vivida más en forma de vergüenza, no tanto. Yo diría que, y lo recuerdo con nitidez, sentirme culpable puntualmente cuando algún adulto me recriminaba, cuando algo en mí era un comportamiento puntual, que bueno, que fuere. Pero la vergüenza no era un sentimiento puntual. La vergüenza era un sentimiento constante que me acompañaba. Era como estar avergonzado, hasta el punto de vivirme como extraño dentro del mundo y como si tuviera que estar pidiendo perdón todo el rato, en el más sentido de la palabra perdón, por sí. existir, ¿no? Por estar viviendo aquí. Ahí fue. Y al final tuvo que ser, como suele ocurrir con frecuencia, una crisis grande, una crisis de tono depresivo y de tono de agotamiento físico y mental también, la que me removió todo por dentro y no me quedó más remedio que empezar a poner luz en lo que era esa vivencia, para mí en aquel momento tan absolutamente confusa. Ahí empecé un trabajo de psicoanálisis, por el que nunca daré las gracias que merece. Y en ese trabajo fui empezando a armar las piezas del puzzle interno, ¿no? Y recuerdo que con lo que se refiere específicamente a la culpa,
la veía tan hondamente anclada en mí y al mismo tiempo veía tanto con claridad su falsedad que estuve durante un tiempo largo repitiéndome muchas veces en voz alta, cuando no me escuchaba nadie, una especie de mantra, el mantra que decía, no soy culpable de nada. Soy responsable de lo que hago y de lo que dejo de hacer, pero no soy culpable de nada. Este era el mantra que iba repitiendo, pero lo que sostenía ese mantra era ese doble trabajo al que he hecho antes mención. Por un lado, en el plano cognitivo, desenmascarar la creencia, porque había descubierto cómo se habían apilado las creencias ahí, fortaleciéndose, alimentándose todas ellas, y por otro lado, desarrollando al máximo todo el cuidado afectivo, ¿no? Del aprecio, del amor hacia mí. Y uniendo los dos niveles, cognitivo y afectivo, el ir desarrollando una mirada que al principio me costaba mucho, vamos, al principio me era imposible, una mirada que quería alcanzar mi inocencia original. Es poder descubrir, más allá de mis creencias tan equivocadas, más allá de mi vergüenza que me aplastaba, más allá de todo eso, abrir una pequeñita rendija para por lo menos atisbar una inocencia que no había sufrido nunca ningún daño, ¿no? Qué Y ahí bueno, una fue. inocencia que era amor, ¿no? Justo lo que necesitabas Sí, para amar esa culpa, ¿verdad? exacto, exacto. Porque es como, son como tentáculos, ¿no? Se llena toda Mm, nuestra vida, se tiñe nuestra vida de esa tal culpa, cual, ¿verdad? tal Entonces, cual. por eso a esa señora no era ni siquiera consciente, porque estaba, estaba en todo, Eso ¿no? es. Es que está en Cuando todo. estamos tan unidos a algo, ni siquiera lo vemos. Claro, La culpa claro. puede estar tan pegada a nuestra propia piel que no la vemos de lo pegada que está, ¿no? Exacto, sí, sí, Pues sí. así. No, que ya que ha salido la palabra inocencia, Sí. es cierto que la culpa no la vemos porque está pegada, pero hay otro dato que a mí siempre me llamaba la atención. ¿Por qué me despertaba tanta admiración los bebés? ¿Por qué me atraían tanto? Y claro, yo entonces no sabía, pero era por la inocencia, Claro, porque sin yo ser consciente de ello, ni todo para nada, me estaban haciendo de espejo de mi propia inocencia que yo no veía, ¿no? claro. Sí, Aquí es está así. lo que no ves en ti, ¿no? Aquí está lo que no ves en ti. Eso es, tal cual, tal cual. Sí, 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 la vida nos lo trae Así es. constantemente. Has dicho algo muy interesante que me ha llamado la atención, Enrique. Has dicho, hice psicoanálisis en Sí, esa crisis. ¿Cómo va un psicólogo al psicólogo? Es decir, tú como paciente, sí. ¿qué haces con toda la información, con toda la sabiduría como psicólogo que ya has adquirido? ¿Cómo se muestra un psicólogo ante otro psicólogo? Primero, yo creo que tendría que ser obligatorio. Total, Obligatorio para toda persona que se va a dedicar al acompañamiento psicológico, así. porque no hay mejor escuela que la que uno experimenta en sí mismo, ¿no? Mm, mm. Entonces, la forma de poder titularse para acompañar a otros psicoterapéuticamente es hacer uno mismo su propio proceso de psicológico o psicoterapéutico, Ese ¿no? sería el trabajo, el trabajo de final de curso, ¿no? Hacer las Totalmente. prácticas. Bueno, o igual que se hace el MIR en medicina, ¿no? Claro, claro. Bueno, también se hace el PIR, por lo menos en clínica se hace Mm, el PIR, ¿no? Que es también toda esa práctica. Pero habría que ser obligatorio el totalmente. pasar por un proceso psicoterapéutico, todo profesional, que se dedicara a esto, porque luego se trabaja con material muy sensible y no puedes lanzarte ahí de cualquier manera, ¿no? Mm, Eso por un lado. Y luego el psicólogo tiene una cosa en contra, le pasa como los médicos, por lo que dicen, cuando van a otro compañero médico, que como ya se lo saben todo, pues ya les cuesta confiar y entregarse, ¿no? Así que lo primero que experimenta alguien que ha trabajado ese campo, cuando va a un profesional, a un psicólogo, es eh, una dosis grande, necesita una dosis grande de humildad para poder abrirse con limpieza. Porque al final lo que hace eficaz el trabajo psicoterapéutico es una actitud de lucidez, que es poner luz en todo lo que tú estás viviendo, y una actitud en paralelo con esta de humildad, que es poder mostrarte en toda tu verdad sin máscara ni maquillaje, ¿no? Y luego yo me daba cuenta de que en la medida en que era capaz de vivir lucidez y humildad, que luego he comprobado
como acompañante. Cuando una persona vive lucidez y humildad a la vez, que es lo mismo que aceptación, esa persona es como que experimenta un movimiento, un crecimiento muy notable. Mientras que cuando yo me reservo o me escondo, pues no hago nada más que aumentar la oscuridad en mi interior, ¿no? Así que sí, sí, cuando vas a un profesional, yo lo que vivía fue apertura, aprender esta humildad y docilidad para mostrarme en lo que estaba viviendo y vivir todo como, y lo vivía así con frecuencia, como un nuevo nacimiento, como un nacer de nuevo. ¿Vale? Y en ese nacer de nuevo ocupaba y ocupó mucho espacio todo el trabajo de desaprendizaje. Mm. Había tanto que desaprender y entre el desaprendizaje había que desaprender creencias tan erróneas como la creencia de que yo era inadecuado, la creencia en la culpa, ¿no? Claro, y en ese desaprender a veces nos equivocamos, Enrique, y pensamos que estamos involucionando. No nos atrevemos a ello porque nos parece que vamos para atrás. No, que forma parte de la experiencia, que hay un momento en la vida que Claro, desaprender es evolucionar, ¿no? claro, exactamente, exactamente. Pero como nuestra mente y por tanto nuestro ego suele ser muy ambicioso y suele como tener ideas, esquemas, clichés muy claros de lo que es el progreso, claro, cuando algo lo trastoca, la primera lectura que dice, estoy retrocediendo, esto se viene abajo. Y Claro, justo lo que está ocurriendo ahí es lo contrario, ¿no? Que estás empezando a construir sobre bases firmes, sobre bases sólidas. claro. Sí, sí, la mente con su mejor intención, pero fácilmente nos engaña, ¿no? Porque no sabe, ¿no, Enrique? Es que hay un momento Porque en que no hay que sabe, decir, es que no sabe, no sabe. no sabe qué está sucediendo aquí. Entonces, Eso todo es es, erróneo, no la escuches claro, o ponla en duda, ¿verdad? Porque, claro, sí, es sí, tan sí, insistente, ¿verdad? Es tan insistente y sí, siempre está ahí para darte su aportación, ¿no? eso Pero es, no sabe, ¿no? Y entonces claro, hay que decir, pues no sé, y voy a abrirme a exacto. descubrir. El tener el coraje, la osadía de reconocer el no saber, no sé, y poder descansar en el no saber, ¿no? Sí. Si a eso le añades algo que me aportó luego todo el recorrido espiritual, por llamarlo de este modo, Mm, que es la capacidad de observar la mente en la distancia. Ese fue otro elemento totalmente transformador, ¿no? De pronto ver que podía quedarme en una mente que no sabe, pero que había en mí otra instancia capaz de observar la mente. Y que esta instancia era siempre, se caracteriza por la ecuanimidad, ¿no? Por la serenidad, por, por, por el no juicio, y podía permanecer en esa instancia que no necesita entender muchas cosas de entrada, sino que es más bien, entre comillas, metafóricamente hablando, como un lugar, ¿no? Que remite constantemente a lo que tú eres en verdad, ¿no? Entonces, desde ahí tú observas la mente, con lo cual te liberas de toda la tiranía que la mente ejercía sobre ti. Te liberas de todas sus creencias, sobre todo de las creencias erróneas, ¿no? y ves cómo la mente te ofrece ese resentimiento de la culpa. Eso es, Lo ves y puedes decidir no seguir eso con es, ello, puedes eso decidir es. parar eso, dejar de crear sobre la nada, ¿verdad? Puedes decidirlo. Exacto, Decido no exacto, recrearme más en la hipótesis y en lo falso. No me hace falta el resentimiento, no exacto, lo necesito. Tengo el exacto. amor para poder contrarrestar todo eso. El resentimiento, María, y cualquier otro mecanismo de Sí. defensa que sale ahí en el racimo que Mm, acompaña la culpa, ¿no? Y yo creo que es una de las grandes aportaciones de lo que llamamos comprensión profunda o comprensión espiritual también, o espiritualidad, que es justamente el poder situarte en este lugar del testigo, tal como lo llama la psicología sí. transpersonal, situarte en ese lugar, porque situarte ahí te permite ver tu mente como lo que es un espacio donde se está desarrollando una obra de teatro. Mientras no tomas distancia, tú crees que esa obra de teatro es real, lo tomas como la realidad y te involucras en ella como si fuera absolutamente real,
con lo cual no sabes dónde vas a acabar. Pero cuando puedes tomar distancia situándote en el testigo o en la conciencia testigo, empiezas a sonreír. Y sonríes porque aquello que antes te parecía la realidad al 100% está siendo solo un teatro. Estoy sufriendo por un teatro. Estoy viendo o dando consistencia a algo que es solo un teatro transitorio. Esto es la liberación, ¿no? Sí, sí, porque de la infinitud de posibilidades, tú estás eligiendo una sola y Eso es es, la culpa, ¿no? Por lo tanto, eso es. deja esa carta, porque es que hay infinidad de cartas para Exacto. elegir. Hemos dicho antes, Enrique, responsabilidad, ¿no? En el mundo Ajá, se asocia la responsabilidad con la culpa. Yo no soy culpable, es como yo no soy responsable de eso, ¿no? Porque exactamente. se asocia esa responsabilidad con castigo Sí, y nada más lejos. ¿Dónde exacto. radica, Enrique, la confusión entre estos dos términos, culpabilidad y Sí. responsabilidad? A mí me parece que la confusión viene de dos lados. Por un lado, del narcisismo humano. Nuestra cultura es esencialmente narcisista, ¿no? Es lo que nos toca vivir. Sí. Y entonces eso significa que esta actitud va a estar muy presente. El Mm. narcisismo humano que dice, no soy culpable de nada, por tanto, no soy responsable de nada, no me hago cargo de nada. Aquí cada cual va a la suya, etcétera, etcétera. El lenguaje narcisista. Pero también, desde otro extremo, viene un mensaje que viene a decir lo mismo. El mensaje, por ejemplo, yo lo he escuchado en el psicoanálisis del que hemos hablado, es un lenguaje muy común. En la religión también, en la educación convencional o tradicional también son lenguajes muy comunes. Es el lenguaje que dice, si la gente no se siente culpable, nunca mejorará. Ah, Si la gente no se siente culpable, seguirá siendo mala. Es lo mismo en el otro extremo. Entonces, esto es súper peligroso porque es totalmente erróneo. Hay dos extremos, hay sí, dos polos que nos engañan con facilidad. Uno es la culpabilidad, que introduce en un pozo de sufrimiento, y otro es la irresponsabilidad, que nos infantiliza metiéndonos en otro pozo narcisista en este caso. Entre ambos extremos que no responden a la verdad de lo que somos, en el centro, decían los antiguos, in medio virtus, ¿no? En el centro la virtud o la verdad, en el centro está la responsabilidad, que es una palabra que me encanta porque me encantan las etimologías. La palabra responsabilidad viene de responder y es la actitud de responder a lo que la vida me trae en cada momento. Entonces yo respondo con las luces que tengo, respondo con las fuerzas que tengo, respondo en el nivel de conciencia en el que estoy, respondo, pero respondo. No tiene nada que ver con la reactividad, ¿no? La reactividad que nace del querer demostrar algo o del querer afirmarme yo a toda costa, no. La respuesta es desapropiada, fluye con gratuidad, la vida me trae algo y ante ahí respondo. Y por eso me hago responsable de mi actitud ante la vida. Pero claro. fíjate ya, por cerrar esto tal como yo lo veo en mi perspectiva, Mm. la responsabilidad no solo es una actitud opuesta a los dos polos extremos de culpabilidad o de irresponsabilidad, sino que la responsabilidad tampoco, tal como yo la entiendo, es una actitud individual del yo o de la persona. O sea, no es que un yo de pronto se trabaje más y dijera, yo soy un yo responsable, con lo cual viene a presumir también de este nuevo rasgo. No, yo veo la responsabilidad como una realidad transpersonal. No hay ningún yo responsable. No, la responsabilidad tiene que ver con nuestra identidad, nos trasciende y la responsabilidad se hace presente en mí en la medida en que me vivo como cauce de la vida que soy de fondo. Entonces, Claro. al conectar con la vida que soy, es decir, al trascender mi personalidad, lo que llamamos identidad egoica, al trascender mi ego, conecto con lo que soy en mi identidad profunda y eso que soy en mi identidad profunda, además de amor, además de alegría o de gozo, además de paz, además de todo eso, en mi identidad profunda soy responsabilidad. Es decir, soy capacidad de responder de manera adecuada a lo que la vida me trae. Claro. Así que es un regalazo
es un tesoro poder vivir la responsabilidad así entendida, porque nos hace estar en conexión consciente todo el rato con aquello que somos. Y cuando estamos en conexión con lo que somos, no podemos estar mejor. Claro, exacto, ¿no? Ahí somos auténticos, ¿no? Ahí no somos falsos con nosotros mismos. Que Eso dice es, Ken Wilber, no seas falso contigo mismo. eso es. Eh, Me interesa mucho la culpa, Enrique, en las relaciones de pareja, en las relaciones personales. Hay algo de Mm, un curso de milagros que a mí me encanta, mm, como trata la culpa. Dice, en una relación de pareja, dice, tu parte consciente se enamora de una persona, pero tu mm. parte inconsciente le está traspasando ya la culpa a esa persona, ¿no? O sea que de alguna Claro, manera aquella persona claro, es el pote de la tapa del pote donde tienes tu culpa seguro, y vas a hacer para que no se vaya, ¿no? Porque es que si se va, seguro. ese pote se va a destapar. Cuando nuestra culpa de alguna manera la insertamos en forma de ídolo o en forma de lo que sea a otro, vamos Claro, a sufrir. Eso no tiene nada que ver con el amor. para nada. Vamos a sufrir mucho porque Mm, además, bueno, lo que ocurre con la culpa, no solo en la relación de pareja, desde niños también, es que la proyectamos en el otro como un modo de aliviarnos de nuestra propia claro, culpa. claro. Desde el niño pequeñito que dice ha sido mi hermano, ¿no? Para quitarse la culpa del medio, a luego en nuestras relaciones adultas también. Pero Sí. si a esto añades, María, que siempre que hay culpa, aunque sea inconsciente, hay castigo, hay voluntad de castigar, pues esto puede envenenar la relación por completo, ¿no? Porque yo te culpo, pero es que ya el mismo hecho, el mismo movimiento de culparte es un castigo que te estoy infligiendo. Te culpo y te castigo, ¿no? Y claro, es imposible articular una relación mínimamente sana sobre estos pilares de la culpa y del castigo, ¿no? No somos capaces de seguir en relaciones basadas en la culpa, no en el amor, por miedo a tener que Así es. revisar nosotros nuestra Sí, sí, propia sí. culpa, ¿verdad? Que es nuestra. Claro, pero imagínate cómo se entrelaza luego ahí, ¿no? Cuando se analiza un poquito más despacio, Sí, o la culpa que yo siento la proyecto fuera, culpabilizo al otro, pero al mismo tiempo esa culpabilización alimenta mi propia culpa interior, yo me siento más culpable y entramos en un juego de todo tipo donde se hace presente eso que hablabas, el resentimiento, pero también el sabotaje, el chantaje, claro. en fin, todo se confunde hasta extremos inconcebibles, ¿no? Claro, porque nunca te liberas de ella. Puedes, En lo profundo sigue ahí. no solo sigue ahí, sino que si te descuidas, igual que ocurre con el victimismo, te Sí, haces adicto a ella. claro, La culpa puede generar mucha adicción y puedes hacer de la culpa como hasta una segunda identidad para entendernos, ¿no? Y entonces es como que no te puedes reconocer sin verte culpable y claro. no puedes ver a los demás sin verlos culpables, lo cual explica que con frecuencia vayamos por la vida juzgando y condenando a los otros. Quiere decir que nuestra mirada hacia ellos no está siendo limpia, es una mirada que culpa, ¿no? Claro, y no haces otra cosa que reafirmarte una y otra vez en tu propia Eso es, culpa. eso Mira, es. hablando de esto que decimos, Enrique, en tu libro, en la página 89, dices, hablando desde el nivel profundo, carece de sentido, por tanto, pedir cuentas a nadie. Basta comprenderlo para que caigan por tierra las ideas del mérito y del fracaso, del premio y del castigo, del orgullo y la culpa. No existe ningún hacedor libre a quien premiar o castigar. Sí, porque ahí aparece, ¿no? En el libro yo creo que es un progreso importante. La psicología nos permite dar el paso de la culpabilidad a la responsabilidad, Exacto. que tal como acabamos de hablar ahora, ya es un paso muy notable. Pero es que desde la mirada espiritual, entendiendo por espiritual profunda, desde esta mirada es que la culpa no existe. Y no existe porque no existe ningún yo culpable, porque el yo es solo un personaje, el yo es solo un conjunto de pautas mentales y emocionales de las que la mente se ha apropiado en definitiva. El yo es un personaje creado por la mente. Mm, Si este yo no existe, no se le puede achacar tampoco ninguna culpa porque no hay ningún libre albedrío. Y donde no hay libre albedrío, desaparece el mérito, el fracaso,
el premio, el castigo, la culpa y la no culpa. Hay claro. un libro relativamente reciente que para mí es el alegato más fuerte que yo he encontrado en la literatura moderna sobre la creencia errónea en el libre albedrío, que es de un autor, él es neurocientífico y biólogo, un gran biólogo, se llama Sapolsky, y tiene varios libros. Tiene uno que se titula Decidido, que yo creo que es una traducción equivocada porque el original es determinado, hacía alusión a que todo está determinado, ¿no? Sí, Y es un alegato tremendo y, entre otras cosas, él viene a decir con rotundidad, viviríamos mucho mejor, seríamos mejores personas si no creyéramos en el libre albedrío. Claro, esto es muy chocante porque como parece que tenemos esa percepción subjetiva de que somos libres, ¿cómo vas a convencer a alguien de que eso no existe? ¿No? Y ahí nos debatimos, pero yo tengo la certeza también para mí de que no existe y por tanto todos los constructos en torno a la creencia en el libre albedrío también tienen que ser desaprendidos claro, porque todos se vienen abajo en el momento mismo en el que tú dices tal cosa como el libre albedrío no es real. claro, Como decía este mismo autor, llamamos libre albedrío a lo que ignoramos de la biología. claro. Además, ¿cómo vas a creer que estás decidiendo algo si ni siquiera sabes quién eres? Ni Exactamente, siquiera sabes exactamente, quién eres. ¿Cómo vas exactamente. a creer realmente que estás decidiendo algo? Estás viviendo en tu mente con unas posibilidades tan limitadas y a Claro, eso le estás llamando libre albedrío. Posibilidades tan exactamente. limitadas y filtradas por una culpa que Sí, solo te sí, muestra la punta del iceberg de lo que hay, ¿no? exactamente. Sí, Es sí, como, no tiene ningún sentido tal cual, pensar que tal cual. estás decidiendo algo, ¿no? Vives en un automatismo. Exacto. Pero mira la otra cara de lo que dices, María, que es la cara positiva, sería decir, no existe libre albedrío, no solo porque los condicionamientos son extremos, sino porque no hay un yo, pero justamente la espiritualidad nos muestra que cuando no existe el libre albedrío, que no existiendo libre albedrío, en nuestra identidad somos libertad. El Somos ser es libertad. libertad. Eso es. No es la libertad arbitraria de que yo hago lo que quiero. Eso no existe nada más que en nuestra cabecita y como creencia, ¿no? Y funciona en el nivel de las formas, ¿cierto? En un cierto nivel eso funciona, pero solo es una creencia. Pero es que cuando tú abandonas esa creencia y como decías tú antes, cuando comprendes lo que eres en profundidad, lo que eres es inocencia, lo que eres es responsabilidad, decíamos hace un ratito, lo que eres es libertad. Eres vida que fluye sin obstáculo alguno. Claro, Eres vida que fluye totalmente libre, ¿no? Es claro. una paradoja preciosa. Sí, sí, y es una libertad tan inmensa y como Claro, también dices en tu libro y recoges en tu libro, llegas y formulas lo único realmente que te nace del corazón, que es hágase tu voluntad. tal cual. Soy tan libre que hágase tu voluntad, ¿verdad? Eso es, eso es. Además, como siempre ha sido. Como siempre ha sido. Siempre ha sido. Mi abuela, que era analfabeta, mi abuela me decía, hijo mío, no sufras, porque si, no pasará nada que Dios no quiera. Claro, Solo pasará lo que Dios quiera. Solo será lo que tiene que ser. Es que será así, te pongas es como te verdad. pongas. Tu mente te va a razonar un montón de cosas diciendo, no, tienes poder de cambiarlo, las cosas las puedes hacer mejor, pero ni en el pasado pudieron ser diferentes de cómo fueron, ni en el futuro serán diferentes de cómo tengan que ser. Eso es fluir con la vida, Sí. pero no un fluir inconsciente o un fluir, no sé, incluso narcisista, porque es cómodo, no, es un fluir lúcido porque reconoces que en tu verdadera identidad no eres nada más que vida desplegándose, desplegándose en una personita, en un personaje, pero eres vida. Si te vives en conexión con lo que eres en profundidad, con la vida, ¿dónde está el problema? Es No hay, solo no hay problema, no hay es problema. Hay vivir. solo agradecimiento, como tú has dicho muchas veces, Enrique, aunque Mm, vengan situaciones hasta nuestra vida que sean dolorosas, mm, porque han venido y pueden venir,
Por lo tanto, cierto, eso no quita, ¿verdad? Lo que estamos hablando no cierto, quita de eso. cierto. De eso no nos libramos porque en esta densidad, en esta experiencia de mundo, es una escuela de almas y esas cosas suceden constantemente, ¿no? Ujú, Pero que sé que lo que va a venir es lo mejor para mí y ujú. ese es el convencimiento y ese es el hágase tu voluntad. Exacto, exacto. Sí, así. Mm, Como vivir todo el rato, eh, hay una expresión que me gusta mucho, ¿no? Y que en cierto modo decía Nietzsche también cuando resumía lo que él quería ser en la vida. mm, Él decía, quiero ser en la vida un hombre que dice sí. La expresión es vivir diciendo sí a la vida. qué bonito. Sí a la vida, es sí a lo que la vida me trae. Pero ese sí a la vida solo puede venir cuando te experimentas ser uno con ella en tu identidad profunda. Claro, Sí a la vida, sí a claro. lo que la vida trae. Mm, Claro, esto vivido en un cierto nivel de profundidad desmonta absolutamente todas las creencias, mm, porque tienes otro lugar de sabiduría que ya no es la mente que quiere etiquetar y controlar todo, sino una sabiduría profunda que descansa en una paradoja bellísima también en el no saber de montón de cosas, pero en la certeza de lo que es de fondo, ¿no? y caen todas, no tienes que ir una a una. Yo eso al Todas principio caen todas, pensaba, tengo que... No, no, caen todas, se desvanecen como en un castillo de naipes tal porque has cual. llegado a tu centro. Desde tu centro lo Eso es, falso se ve como falso. Entonces no, pues, no, no tienes eso que es. quitar nada, cae solo, ¿no? Exacto. Y finalmente si tiras del hilo hasta el final, porque seas un buscador insaciable, ¿no? Si eres serio, creo que antes has dicho la palabra, como decía Mm. Nisargadatta, ¿no? El camino del espíritu, el camino interior, es una cosa seria. Es una Una cosa cosa muy seria, seria. Si hay una alguna cosa cosa seria. seria es esa, ¿verdad? Hay que ser Claro, serio para la andadura espiritual, ¿no? es tan serio que te desnuda por completo de todas creencias o supuestas verdades que creías tener, ¿no? Claro. Por eso la pregunta primera del camino espiritual eh, no es qué me aporta, no es ni siquiera qué de hacer, no es. La pregunta decisiva es, ¿yo busco por encima de todo la verdad? ¿No me conformo con nada que sea menos que la verdad? ¿Y estoy dispuesto a que la verdad lo ocupe todo? Esa pregunta te desnuda por completo, sí. Sí. La verdad por encima de ti mismo, ¿eh? La verdad Exacto, por encima exacto, de tu pequeña verdad, ¿no? Por encima exacto. de todo. Te vas a hallar, como lo que hemos dicho al principio, ¿no? Vas a hallar esa inocencia que está absolutamente desprovista de culpa, porque no puede Mm, convivir la inocencia con la culpa, no puede exacto, convivir, como decíamos, lo falso con lo verdadero, ¿no? claro, Y ese es el claro. ser que eres, ese es el convencimiento. Cuando se revela esa inocencia en ti, es que no hay palabras, es que no Tal hay cual. más, nada más que decir. Todo es inocencia. Ya que Mm, hemos mencionado antes toda la historia del mito bíblico del llamado sí, pecado original, ¿no? Me viene ahora otra paradoja que aparece justamente en la misma página de aquel mito. Por un lado, los llamados Adán y Eva, que no fueron, ya sabemos, personajes históricos, Adán significa hecho de tierra, por tanto somos todas y todos nosotros. Eva significa la que vive, la que es madre de vida, que somos todos y todas nosotros. sí, Por un lado, ellos se sienten culpables, pecadores y merecedores de castigo. Y en la misma página en la que ellos están leyendo todo en clave de culpa, en la misma página dice, y vio Dios todo lo que había hecho y vio que todo era muy bueno. Es precioso que en la misma página del mito se ponga el contraste entre la lectura de la culpa y la lectura de la inocencia. claro, de la mirada de Dios, ¿no? Todo es muy bueno, todo es inocencia. Y si no lo vemos, no es porque no lo sea, sino porque nuestra mirada todavía no sabe ver. Claro. Detrás de las apariencias, detrás de cualquier horror físico, natural, humano, del tipo que sea, detrás de cualquier cosa que aparezca y por más rechazo que nos provoque, detrás siempre la inocencia. Todo es inocencia, ¿no? Ujú. Y lo sabes muy bien, Enrique, porque cuando tu mirada es inocencia pura y y miras el horror a los ojos,
ese horror se reconoce en la inocencia. Quiero decir, Así es, ¿verdad? Se totalmente de reconoce, acuerdo. ¿no? Sabe que Así ese es es, su origen y así todos, es. todos estamos convocados a ella y, y la vida nos trae esas revelaciones de lo que somos, ¿no? Qué bello, Así es, Enrique, muchas María. gracias. Voy a acabar con una pregunta. Sí. Para estos tiempos polarizados, Mm, personas que despiertan del sueño de la vida y otros que entran en guerras, que entran en mm. luchas, ¿no? ¿Es la polarización una condición en tiempos del despertar, Enrique? La polarización es algo constitutivo de todo el mundo de las formas y también en todos los campos, sin excepción, ¿no? Pero la polarización está ahí no para vivirla como opuestos enfrentados que cada vez se agudicen más, como ocurre, ¿no? Por desgracia, en lo que percibimos cotidianamente, Mm, sino como el campo en el que nos movemos, pero que llama a ser trascendida la polarización en una comprensión mayor, ¿no? Y yo creo que, claro, la expresión es vieja, tan vieja que tiene como 2000 años, cuando un texto de la sabiduría primera cristiana decía, la humanidad sufre como dolores de parto. Son dolores de parto porque está gestando claro. esta vida nueva que abrace los opuestos, los contrarios, que vea los dos polos no como antagónicos, sino como complementarios, ¿no? En esta unidad mayor. Yo creo que estamos ahí, pero fíjate, son 2000 años, aunque es cierto que 2000 años para la historia es un segundo, pero estamos ahí todavía, en la experiencia de dolores de parto, porque algo nuevo está queriendo nacer, está Mm, queriendo salir a luz, ¿no? estamos convulsionando, ¿no? Exacto, exacto. Em, ¿Por qué deberíamos, Enrique, confiar en este planeta, en estos humanos que somos? ¿Por qué deberíamos confiar en este momento histórico? ¿Por qué deberíamos? Porque confianza es lo que somos. Y la confianza, como cualquier cualidad transpersonal, es siempre incondicionada y no necesita motivos ni necesita eh, elementos que la vengan a ratificar. Es que no puedes, si estás conectada con lo que eres, no puedes no vivir sin confiar. No puedes, porque lo que somos es confianza. Mm, Igual que lo que somos es gozo, es amor. Cuando yo estoy alejado de la confianza, por más que me la justifique mentalmente diciéndome cuántas razones tengo para ser desconfiado, pero lo que eso me está diciendo, si sé leerlo, si estoy lejos de la confianza, es porque estoy lejos de lo que soy de fondo. Entonces me está diciendo, vuelve a casa, vuelve a casa. Y claro, esto no es una creencia, entonces tampoco hay que creerlo porque alguien lo diga. Esto es una propuesta para que la persona interesada o motivada indague, investigue, pero yo tengo la certeza de que cuando la persona, en su indagación personal, conecta con ese fondo que somos, su pregunta sobre la desconfianza cae, porque lo que hay ahí es confianza estable y siempre, siempre a salvo. mm. Qué bello. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Gracias por tu Gracias a ti, tiempo. María. Gracias por tus libros. Sé que el siguiente va a ser sobre el libre albedrío, ¿verdad? Nadie es libre, creo, que te he No, oído decir. creo que aún habrá otro antes, Ah, porque sí, ¿eh? ese me está llevando más tiempo. No porque yo no tenga para mí claro lo que vivo en torno a la libertad o libre albedrío, Mm, sino porque quiero encontrar el modo de poder presentarlo de la manera más pedagógica, como para que sea más digerible, ¿no? qué bueno. Pero ahí estoy. Entonces va a Vale. ser como más elaborado. Va a haber otro antes, ¿eh, Enrique? Habrá otro antes, sí, que es cómo armar con acierto nuestro puzzle interno. Y con un subtítulo que es ¿y cómo entender la mente para vivir sin sufrimiento? Porque si vivir sin culpa es importante, vivir sin sufrimiento no lo es menos. Claro. Y dado que el 100% del sufrimiento lo crea nuestra mente, no el dolor, que forma parte de nuestro
de nuestra mochila. Sí. Pero el sufrimiento, el 100%, lo crea la mente. Entonces, hay un modo de entender y de vivir la mente que me permite no sufrir, soltar el sufrimiento, ¿no? Por lo Espera tanto, va a ayuda. ser un libro muy práctico, Enrique, ¿no? Espero que sí, espero que Ujú, sí. En ujú. realidad estos libritos buscan ser como manuales, ¿no? Pequeños Sí, manuales con mucha incidencia en lo práctico, claro. sí, pero tienen una virtud y es que no sobra ni falta nada. Ujú. No sobra ni Eso, falta nada, no se repite nada eso es por tu y mirada, no sobra nada. esos son tus ojos amorosos que lo ven Sí, así. sí, sí, ¿no? Y además es verdad. Enrique, muchísimas gracias. Recomiendo esta belleza de libro, Vivir sin culpa, reconocer la inocencia y descansar, como hemos dicho ahora para acabar, en la confianza. La confianza de ser, de existir y de la confianza en el sitio donde hemos venido a parar, ¿no? En este planeta, en este mundo donde estamos, ¿no? Confiar, Como todo, confiar. como todo lo humano también es una paradoja. Es que no hay nada humano donde la paradoja no se haga Es verdad. presente. Entonces la paradoja aquí es cómo vivir situaciones que remueven muchas desconfianzas sin desconectar de la confianza de fondo. Claro. Porque tampoco queremos ser ilusos y negar una realidad de incertidumbre, de desconcierto, a veces de temor, ¿no? No, es cómo vivir todo esto que generaría desconfianza sin desconectar de la confianza básica de lo que somos de fondo y que es capaz de abrazar estas desconfianzas chiquititas con minúscula, ¿no? Claro, no, no se trata de evadirte, ni de evitar, ni de no Eso es, mirar qué sucede en el mundo, eso es. pero volver a tu centro, no perderte en Exacto, ello, ¿no? exacto, exacto. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por Gracias a todo lo que ti. das. Es un placer Gracias, siempre hablar María. contigo. Te lo Es un, agradezco muchísimo. es un gusto. Muchas gracias a ti, sí. Gracias, Enrique. Gracias.